Bueno, ayer tuvimos aquí al consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra. Entre otros asuntos hablamos justamente sobre este amago o esta advertencia que hizo el Instituto Nacional Electoral de emitir medidas cautelares o actuar de oficio en caso de que en la conferencia de prensa del presidente de la República pueda haber alusiones al proceso electoral. Y es que el lunes, usted lo recuerda, aquí se lo informamos también y ayer lo recordamos con Julio Scherer Ibarra, el presidente López Obrador afirmó que no se meterá en las elecciones del 2021, la elección más grande de la historia, cuando se renueven la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 2,000 ayuntamientos. Pero dijo que se convertirá en guardián del proceso y denunciará intentos de fraude electoral. El presidente agregó en esa conferencia de prensa, es muy importante, dijo, el que sí quede claro que vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral. Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Así lo dijo. Sí, y López Obrador añadió, ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso. Nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano. Y ese mismo día, el presidente insistió en que el INE es costosísimo, es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo. Y entonces vino la respuesta del consejero presidente de Lorenzo Córdoba a las declaraciones del presidente López Obrador. Dijo en su cuenta de Twitter, México tiene un guardián de las elecciones, un organismo constitucional autónomo que es garante de nuestra democracia. Sí, y ayer mismo el propio INE pues emitió un comunicado para advertir que los servidores públicos pues tienen prohibido involucrarse en los asuntos electorales y que eventualmente puede el organismo emitir medidas cautelares en caso de que ocurra una intervención, en este caso refiriéndose al presidente de la República en el proceso electoral, con alusiones inclusive en la conferencia de prensa de la mañana. Y bueno, precisamente al respecto es que invitamos al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, José Agustín Ortiz Pinchetti. Pues en una de esas, José Agustín, bienvenido a los periodistas con Alejandro Páez Varela y su servidor Álvaro Delgado, pero en una de esas hasta anda usted metiendo a la cárcel al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? No creo que el presidente de la República vaya a colaborar con un fraude, al contrario, va a actuar como deberían de actuar todos los funcionarios federales y estatales y los ciudadanos, como gente alerta para prevenir el fraude y denunciarlo si existe. Entonces, ese es para mí el alcance de la expresión guardián de las elecciones. No es que se vaya a meter a sustituir a alguna de las autoridades, pero sí va a estar pendiente de que no se cometan fraudes. Andrés tiene una verdadera obsesión democrática en materia de fraude electoral. Ustedes recordarán que tuvo que padecer 2 fraudes electorales en Tabasco y 2 fraudes electorales a nivel federal y lo ha convertido en una bandera. Es muy importante para él desarraigar
el fraude electoral. Ese es el sentido. Por fortuna así lo interpreta también el presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, que dice que lo que ha querido decir el presidente, encontrándole sentido a lo que ha dicho el presidente, es que no permitirá el fraude y que haciendo una advertencia a la administración pública y concretamente, aunque no lo haya dicho Andrés Manuel, yo creo que lo puedo decir porque creo en eso, que a las autoridades locales, a los gobernadores, no a todos, pero sí a algunos que tienen mucha habilidad para las trampas electorales, que las ejercieron en el pasado y que pueden tratar ahora cuando se trata de garantizar que los sucesores de los gobernadores, los diputados, los funcionarios, pues cubran las espaldas de estos personajes. Pues decimos en el... la expresión de guardián electoral que ha hecho AMLO y que coincido con lo que dijo el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Hablamos del pasado, pero no tan pasado, porque le leo esta frase de Julio Scherer Ibarra de ayer, del día de ayer, decía Julio textualmente: pobre INE y pobre sistema electoral que teníamos. Recordemos, hasta hace un par de años, lo que pasaba en las elecciones en cada uno de los estados, en las elecciones federales, de diputados, de senadores y hasta de presidente. Intervenía todo mundo. Todos los recursos públicos estaban disponibles a los canales oficiales para que ellos mantuvieran el poder. Todos los recursos metidos de mala manera por parte de los empresarios para determinar quién ostentaba el poder. Esto dice ayer en la entrevista aquí en Los Periodistas el consejero jurídico de la Presidencia de la República. ¿Qué le merece la expresión, don José Ortiz Pinchetti, fiscal electoral? Antes quiero hacer una pausa para felicitarlos, porque ya pasaron el primer año y es el más difícil de todos. Pero déjenme decirles, sí, está muy fresca la memoria sobre los fraudes electorales. Bueno, nadie puede dudar que en 2017 en el Estado de México hubo un gran fraude electoral, tremendo fraude electoral que después se completó con maniobras en el momento de contar los votos. Por fortuna no terminó esto en la violencia. Tenemos una tradición en México que viene de 1828, el primer fraude electoral. Imagínense ustedes, casi 200 años. Por eso es que hablar de desarraigar el fraude tiene un sentido muy importante, porque es cambiar, modificar en gran medida la cultura política de México, por lo menos en uno de sus rasgos fundamentales. Y tiene razón Julio de decir que están frescas todavía las huellas de los fraudes. Yo creo que hubo fraude electoral en 2012 y que hubo fraude electoral también en muchas de las instancias, como ustedes lo señalaban hace un momento. El fraude electoral ha acompañado a los procesos políticos y ahora trataremos, y tengo una especial responsabilidad de desarraigar el fraude y hacer que aquel gobernador, a gente que se atreva, gente de iniciativa,
privada que se atreva a organizar un fraude se las verá con la nueva legislación en materia electoral, se las verá con todos nosotros y se las verá con todo el Estado mexicano. Ese es el sentido que tiene la expresión de Andrés Manuel López Obrador. Por lo menos así lo interpreto yo. Vamos a irnos a una breve pausa, José Agustín Ortiz Pinchetti, si le parece, pero le voy a formular, antes de irnos a esta pausa, una pregunta, porque usted conoce muy bien a Andrés Manuel López Obrador, no solamente porque fue el secretario de gobierno cuando él fue jefe de gobierno de la capital de la República, sino que a usted le tocó ser pues uno de los personajes que acreditaron uno de los dos fraudes que padeció en Tabasco, particularmente el de 1994. La pregunta es que López Obrador, si dice algo, es porque ha de tener alguna información. Cuando advierte que va a ser el guardián del proceso electoral más grande de la historia, es porque algo debe saber, sobre todo porque habrá 15 elecciones de gobernador que son efectivamente, como usted decía, claves para cuidarse las espaldas por la gestión que han llevado. Pero, ¿qué le parece si después de este pause me da respuesta a esta pregunta de por cuáles son los fundamentos que tiene López Obrador para hacer este señalamiento? Muy bien. Volvemos enseguida, después de una brevísima pausa. Muy bien. Cuando son las 6 de la tarde con 51 minutos, volvemos en esta entrevista con el fiscal electoral, el fiscal para delitos electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti. Y antes de irnos al corte, yo le preguntaba que el presidente, por algo ha de haber dicho que va a ser el guardián de las elecciones, sobre todo tratándose de pues elecciones en las que se van a renovar 15 gubernaturas. Y hay algunos gobernadores inquietos, algunos no necesariamente van a irse, otro como el de Jalisco, Enrique Alfaro, también quiere tener una proyección nacional. ¿A quién se refiere o sobre qué bases dice López Obrador que va a ser guardián fiscal? En la política hay dos fuentes. La primera es la experiencia, el conocimiento de la gente, sus antecedentes, su biografía. Recuerden ustedes que casi todos los gobernadores fueron parte del equipo de Peña Nieto, fueron parte del aparato político de la época de Peña Nieto. Y ahí cumplieron o incumplieron sus deberes constitucionales. Esa es la primera fuente. Pero hay otra muy poderosa, que es la información que recaba el presidente de la República por su carácter de todos los medios de información y inteligencia del gobierno. Si ha hecho esta declaración, estas advertencias, es porque sabe, como ustedes lo dijeron hace un momento, que hay gente inquieta, que hay gobernadores inquietos, que quieren dejar cubrir sus espaldas y que podrían meter la mano. No señalo a nadie y no queremos que los 15 tengan mala intención, pero sí puede haber algunos que quieran meterse en ese camino. Si el presidente de la República o cualquier persona sabe de estos fraudes, lo tendría que denunciar a la Fiscalía Electoral. Se ha dicho que Andrés Manuel me designó, esto Ciro Murayama me dice, una persona estimable como Ciro, señala que a mí me nombró Andrés Manuel. No es cierto, me nombró el fiscal general y hubo un plazo de 20 días
para que hubiera objeciones de parte del Senado y nadie me objetó. Yo estoy trabajando aliado del fiscal general. Tenemos autonomía, la Fiscalía General tiene autonomía plena, yo tengo autonomía de gestión, pero estoy trabajando con el fiscal general y formamos un equipo. Y nosotros vamos a enfrentar la responsabilidad de perseguir los fraudes que quieran cometerse, si es que algunos se atreven, y vamos a ejercer toda nuestra capacidad. Tenemos un equipo de agentes del Ministerio Público, la Fiscalía va a aportar también. Tenemos una visión totalmente proactiva. La Fiscalía Electoral hasta ahora, con una sola excepción, la de Santiago Nieto, tomó una actitud más bien pasiva. Esperaban a que se acercara el momento electoral, la jornada, para entonces hacer despliegues y predespliegues y tener una presencia pública y hacer declaraciones y cursos de adiestramiento. Nosotros no vamos por ese camino. La Fiscalía Electoral va a ser enteramente proactiva. Va a mandar a su gente con muchas semanas de anticipación a que se celebren las elecciones para observar en el terreno y para oír justamente la información que otras autoridades, no solo el presidente de la República, otras autoridades y los ciudadanos también. Los ciudadanos pueden ser guardianes también de los procesos electorales. A mí me entusiasmaría que los ciudadanos asumieran como propia esta causa que representa un cambio histórico para México. Si nos permite, fiscal, vamos a despedir ahora nuestra audiencia de radio y si usted nos lo permite, por supuesto, quisiéramos irnos a una muy breve pausa y regresar con usted para desahogar algunos otros temas. Yo justo le iba a decir eso, que por esta fiscalía pues han pasado temas como lo de los amigos de Fox, que no pagó nadie, o peores, lo del Pemex Gate, que pues básicamente fue una burla para todos los ciudadanos, involucró a medio México, a personajes del PRI connotadísimos, y hasta la fecha la mayoría de ellos, pues uno de ellos se acaba de terminar de ser líder sindical, porque ya de plano la presión social era mucha, se fue el señor Romero de Champs, pero pues ha pasado eso, ha pasado casos como el de aquel personaje que estuvo en gobernación del Partido Verde, Escobar. Ha pasado lo de César Duarte, que de plano, porque se estaba cayendo César Duarte de podrido, pues sí, por ahí salió una orden de aprehensión. Pero vamos a ir a un corte, si le parece, fiscal. Despedimos a la audiencia de radio y regresamos con usted. Muy bien. Muchísimas gracias, fiscal. Vamos y volvemos. 7 de la noche con 1 minuto, y después de esta breve pausa continuamos aquí en el canal 8 de televisión abierta y de televisión también de sistema de paga, y además en YouTube. Continuamos charlando con el fiscal electoral José Agustín Ortiz Pinchetti. Alejandro. Sí, le comentaba hace unos momentos a don José Agustín, pues lo voy a decir así, la fama que tiene la Fiscalía Electoral en México, porque viene arrastrando casos y casos y casos donde simplemente la justicia jamás llegó. Lo mismo, digo, pasa también con el INE. Hay reclamos al INE que son muy recientes. Mencionábamos hace un momento, usted mencionaba lo del Estado de México. Él dice en su el tuit muy digno, donde dice Lorenzo Córdoba,
lo siguiente, dice: México tiene un guardián de las elecciones, un organismo constitucional autónomo que es garante de nuestra democracia, en respuesta a lo que dice el presidente López Obrador. Ambas instituciones, fiscal Ortiz Pinchetti, ambas instituciones tienen abolladuras muy recientes. Pues sí, y no tan recientes, ¿eh? Fíjate que la Fiscalía Electoral tiene ya 25 años de establecida, y con excepción de los casos que trató Santiago Nieto, que ahora es el jefe de la inteligencia de la Secretaría de Hacienda, con esa excepción que duró 18 meses, nunca se consignó a nadie. Y has hecho una relación impresionante de todos los casos, de algunos de los casos. Por ejemplo, lo de Amigos de Fox, lo de Pemesgate. En 2012, fíjate, en 2012 se rebasó por 13 veces 13 veces el tope de campaña del PRI. Y eso se supo después, cuando una comisión, muchos meses después, cuando ya había tomado posesión Peña Nieto, hicieron finalmente un dictamen y salió que habían gastado 13 veces más. Y bueno, ¿y qué pasó? Pero también hay que marcar las diferencias. Esta Fiscalía Electoral es una cosa distinta. No vamos a llenar el expediente, no vamos a esperarnos a la jornada electoral, no vamos a hacer expresiones conciliatorias. Vamos a actuar en forma proactiva y enérgicamente sobre el terreno. Vamos a mandar agentes bien entrenados del Ministerio Público para que observen las elecciones mucho antes de que sucedan, que es la forma realmente de observar una elección. Nosotros estamos intentando acabar con la etapa larga de simulación de esos 25 años. No es una tarea fácil, pero la verdad de las cosas, si la administración pública, si el Estado colabora con nosotros tenemos el gran aliado de la Fiscalía General y tenemos nuestro propio equipo. Y tenemos también gente que está dispuesta a ayudarnos en todos los estados, incluso gentes que son funcionarios estatales. Y todo este equipo, todo este conglomerado nos puede ayudar a volver limpias y justas las elecciones, es decir, a impedir que haya fraudes electorales. Estamos platicando con el titular de la Fiscalía especializada en delitos electorales de la Fiscalía General de la República, José Agustín Ortiz Pinchetti. Alude usted a la elección del 2012, fiscal, cuando la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto rebasó 13 veces el tope de gastos autorizado por la ley. Quizás fue más veces, pero eso Correcto. Es lo que está en el dictamen de la comisión. Ya, bueno, en un país civilizado, con instituciones democráticas, este dictamen debió de hacerse con anticipación a las elecciones y le hubiera acusado a Enrique Peña Nieto, pues la presidencia de la República, hubieran sido nulas las elecciones. Pero ahora ha habido un cambio y esto hay que marcarlo, ¿eh? En 2018 las elecciones fueron limpias y justas y las autoridades electorales cumplieron. Dice López Obrador que debido a la enorme ola de popularidad pudo llegar él
sin que lo interceptaran los fraudes. Es cierto, pero los fraudes se han hecho, haya o no olas populares. El fraude se ha hecho en muchas formas, como lo de 2012 o como lo de Pemex Gate. ¿Quién puede contra eso? Y así como ahora el presidente de la República quiere ser el guardián, el presidente de la República en sexenios anteriores era el guardián del fraude electoral, era el garante de que se haría fraude electoral y es el que otorgaba la garantía de impunidad a los que iban a cometer el fraude. Los fraudes los fraudes electorales a nivel de un estado, a nivel de la nación, son enormemente complejos y costosísimos y tienen que intervenir muchos funcionarios públicos y también gentes de la iniciativa privada que pagan una inversión, es lo que ellos pagan. No son gente que les preocupe la democracia, les preocupan sus intereses. Le meten dinero a sabiendas que si ganan los candidatos que van a imponer, estos candidatos van a darles puerta libre a sus intereses. Claro. Le pregunté del 2012, fiscal, porque el ex fiscal electoral, Santiago Nieto Castillo, en su libro Sin filias ni fobias, escribió que del 2012 todavía se le pueden fincar responsabilidades, inclusive al propio Peña Nieto. Escribió: acreditar que Peña Nieto recibió recursos ilícitos de su campaña abriría un boquete monumental a la legitimidad de su gobierno de cara a la historia del país. Valdría la pena intentarlo, dado el daño que su gobierno infligió a las instituciones de la transición democrática. La FEPADE debía, a mi juicio, investigar y acreditar las transferencias a la campaña electoral del 2012 y señalar que no se podía sancionar por haber prescrito los delitos, pero que estos habían existido y que la elección de Peña Nieto, por tanto, no había sido del todo legal. ¿Ya lo investigó usted esto y ya llegó a esta conclusión? No hemos investigado porque no ha habido ninguna denuncia de la elección de Peña Nieto, pero hemos investigado un asunto que aparentemente está prescrito, el de Odebrecht. Y aunque esté prescrito, lo vamos a seguir hasta el fin y vamos a hacer público un dictamen en que diremos, debido a maniobras inexplicables o misteriosas, el asunto se dejó prescribir, pero en el fondo esto es lo que sucedió, cómo se entregaron recursos que después fueron destinados a un partido político. Yo voté por Peña Nieto, pues por supuesto que agotaríamos la instancia. También es probable que esté prescrito, porque esto pasó en 2012, presuntivamente. Pues no tan presuntivamente, porque hay un dictamen de la Cámara de Diputados. Es algo muy grave, sí. Pero así de cercano está el fraude electoral. Yo le quería comentar, voté por primera vez en mi vida en el 88 y hubo fraude. No se respetó mi voto. En 1988 voté por primera vez. El caso de Álvaro, pues él votó en 1909, en aquella elección en la que le hacen fraude a Madero. Pero bueno, yo voté en el 88, fiscal, por primera vez y hubo fraude. O sea, es decir, no se respetó mi voto. Y luego fraude, todo lo que vino fueron fraudes y fraudes y fraudes hasta casi nuestros días. Junto con los fraudes está la ausencia de justicia. Hasta el día de hoy no hay justicia. El caso de Peña
sigue impune hasta el día de hoy. El tema de que Odebrecht le haya metido dinero a la campaña de Enrique Peña Nieto por la vía de el que sería después su titular de Petróleos Mexicanos, pues sigue impune hasta el día de hoy. Es decir, sí trae usted una gran responsabilidad también en las manos en ese sentido. El tema de, pues sí, ya los fraudes, pues ya fueron fraudes, ya hicieron lo que quisieron con el país, etcétera, pero la justicia, pues todavía se puede hacer algo, fiscal. Hay que examinar si no están prescritos esos delitos. Pero es cierto, podemos hacer una limpieza de los casos más graves del pasado y vamos a hacerlo. Pero tenemos que poner la mira en lo que va a suceder en 2021. Esa es la crisis del sistema político mexicano. Es decir, ahí es la prueba de fuego. En 2018 hubo elecciones creíbles. Bueno, vamos a ver si podemos, los distintos agentes que vemos la cuestión electoral, digamos el INE, los tribunales electorales, nosotros y todos los aliados que podamos juntar. Si el presidente de la República quiere ser guardián, otras gentes pueden ser guardianes y coadyuvar con nosotros, observando las elecciones y denunciando a tiempo aquellos hechos que puedan constituir un fraude electoral. Ojalá que sea así. Eso sería un cambio enorme en la cultura política. Y también hay que tomar en cuenta que si ha habido estas elecciones limpias y justas, habría la esperanza que en el futuro continuáramos así. Pero quién sabe. Estas conductas están tan arraigadas que forman parte ya de la información genética del político mexicano. Es un reto enorme el poder desarraigar el fraude electoral en México. Pues sí, pero si se comete, que se sancione, y usted es responsable de sancionarlo, sí, y el fraude electoral es delito grave, no. Sí. Y pues estamos reforzando la legislación penal para desarrollar los principios del nuevo artículo 17 para crear el delito de fraude electoral, porque aunque ustedes no lo crean, no existe el delito de fraude electoral. Existen 20 delitos fragmentados que están en la ley de delitos electorales, pero no existe el delito de fraude electoral. La conspiración, la confabulación para cometer un fraude electoral no existe en México. Y además queremos endurecer las penas que son muy leves a todos los delitos electorales y que permiten que los infractores puedan salir cómodamente pagando una fianza relativamente pequeña. Esto lo vamos a reforzar para botar de dientes a la Fiscalía. Seguramente, fiscal José Agustín Ortiz Pinchetti, vamos a seguir platicando porque el proceso electoral formalmente inicia la primera semana de septiembre y en el curso de la jornada del proceso, de la jornada y después habrá seguramente denuncias y usted pues va a estar lleno de chamba y ojalá que sigamos en comunicación. Sí, señor. Me siento gracias platicar con ustedes. Muchísimas gracias.